Un poquito de mí. Mi nombre es Cristian. Yo he sido anciano. He estado aquí en la iglesia toda mi vida. Tengo una hija maravillosa que también viene aquí y también hace unas 2 semanas estaba celebrando mi 13 aniversidad con mi esposa. Pues estoy emocionada de estar aquí con ustedes y empecemos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta oportunidad de juntarnos aquí y oír tu palabra. Que esta palabra alcance los corazones de los que aquí que están en el edificio, los que están viendo en línea, y también por medio de ellos que alcance también a la gente que todavía te está buscando. En el nombre de Jesús, amén. Okay. Pues vamos a empezar con una historia. Un hombre que presentó una reclamación al seguro fue contactado por la compañía por información adicional. Esta fue su respuesta. Soy albañil, yo trabajo en construcción. Disculpa. En el día del accidente, estaba trabajando solo en el techo de un edificio de 6 pisos. Al terminar mi trabajo, me encontré que me sobraban 227 kilos de ladrillos, 500 libras, si quieres así. En vez de bajar las ladrillas a mano, decidí bajarlos en un barril con una polea que estaba fijada al lado del edificio. Aseguré la cuerda a nivel del suelo, subí al techo, abatí el barril y puse los ladrillos en él. Luego, volví al suelo y desaté la cuerda, agarrando con fuerza para asegurar un descenso lento de todos los 500 libras de ladrillo. En el reporte de accidente es indicado que yo soy 61 kilos, 123 libras. A mi sorpresa, de siendo arrojado de repente, paré pensando y se me olvidó soltar de la cuerda. Pues estoy seguro que sabes lo que pasó. Subí muy rápido por el lado del edificio. Cerca del 3er piso me encontré con el barril mientras estaba bajando. Eso explica la fractura del cráneo y la clavícula. Sin parando mucho, continué mi descenso hasta que los dedos de mi mano derecha estuvieron unidos en la polea. Finalmente, realizando lo que estaba pasando, pude sujetarme firmemente a la cuerda a pesar del dolor. Desafortunadamente, casi al mismo tiempo, el barril de ladrillos golpeó al piso y el base se explotó. Sin el peso de los ladrillos, el barril nomás pesaba aproximadamente 23 kilos, 50 libras. Y otra vez, yo peso 61. Como puedas imaginar, yo inmediatamente comencé mi rápido descenso. Llegando al 3er piso, choqué con el barril de segunda vez mientras estaba subiendo. Esto explicaría las fracturas del tobillo y las laceraciones que yo tengo sobre el resto de mi cuerpo. El choque con el barril bajó mi descenso suficiente para que no tenga más heridas cuando terminé sobre los ladrillos, menos los 3 vértebras que rompí. Pero lamento que mientras estuve sobre los ladrillos, en dolor, yo otra vez paré de pensar y solté la cuerda. El barril vacío pesaba más que la cuerda y pues cayó sobre mí y, como puedes pensar, rompió mis 2 piernas. Espero haber dado la información que necesitaban. Definitivamente es un mal día, ¿no? Algunos de ustedes están pasando sobre un barril de problemas y se sienten como si los ladrillos los han rompido a pedazos. Apenas están sobreviviendo, pero casi se están al punto de rindiéndose. No he estado en este mundo mucho tiempo, nomás 34 años. Pero hay algo que yo he oído sobre diferentes edades y también generaciones. ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué hice para merecerlo? ¿Por qué no puedo tener un descanso? ¿Por qué siempre está algo pasando con mi familia? Creo que todos odian pasar por momentos difíciles. Así que hoy comenzamos un viaje de 6 semanas a través del libro de Santiago. Santiago es un libro práctico y está lleno de dichos sabios. Puedes llamarlo como proverbios, pero del Nuevo Testamento. Probablemente el primer libro escrito del Nuevo Testamento, Santiago quiere asegurarse de las creencias correctas que se traduzcan en un comportamiento correcto.
La manera que nosotros nos conducimos es como resultado de lo que nosotros creemos. Santiago nos dice que seamos hacedores, no solo oidores. Y en solo 108 versículos recibimos 54 mandamientos diferentes sobre cómo vivir fe en este mundo. Desde que solo vamos a cubrir 6 pasajes sobre los 5 capítulos del libro, sí les doy ánimo a que lean el resto del libro para que puedan entender mejor lo que Santiago nos llama para hacer. Ahora, vamos a Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 8. Y cuando lo encuentran, sí pueden decir amén. Qué bueno. Voy a empezar con el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus en la dispersión, saludos. Santiago es el hermanastro de Jesús y no era apóstol, ni fue creyente hasta que vio a Jesús resucitado. Luego se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén, pero aquí, en lugar de recitar sus calificaciones o honores, celebra su servicio. Es esclavo de Dios, significado que su voluntad se concentra en cumplir la voluntad de su Maestro, Jesucristo. El libro de Santiago se refiere o alude a 22 libros del Antiguo Testamento. Esto es natural, porque la audiencia original de esta carta eran creyentes judíos que habían sido dispersados por la persecución por todo el mundo conocido hace tiempo. Fueron dispersados para continuar la misión donde Dios los colocó. Y como es tan fácil desviarse de la misión cuando atravesamos los desórdenes de la vida, prestemos atención a lo que Santiago nos dice hoy. Versículo 2. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dé a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Les voy a dar 4 realidades sobre las pruebas. Tal vez no les gusten, pero ahí los doy aunque. Primero, las pruebas son normales. No son inusual, son normales. En el versículo 2 vemos, gozaos profundamente ¿cuándo? ¿Cuándo? Observen la palabra ¿cuándo? Cuando enfrentas pruebas, no si enfrentas pruebas. Sufriendo es una garantía de la vida, de cada vida, incluyendo la tuya. Por eso Pedro dijo, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevivido, como si alguna cosa extraña os acontecería. ¿No es extraño? Es normal. En Job capítulo 5 se nos dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha. Si eres cristiano y estás escuchando lo que acabo de decir, podrías decir, un momento, Cristian, no nosotros. Los cristianos no son lo mismo que los que no están salvos. Ciertamente no nosotros, somos hijos de Dios. Gente me ha dicho, hasta por medio de la música, que si tengo suficiente fe, y de verdad creo, no tengo que sufrir. No tengo que pasar por las mismas dificultades, puedo tener una vida llena de prosperidad. Y yo te puedo decir, y estoy seguro que ustedes también pueden decir, que eso es falso. Jesús dijo que Dios hace que la lluvia y el sol caigan sobre justos e impios por igual. Jesús dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis tribulaciones. Es lo mismo, no es puede ser, no tal vez. Tú sí tendrás tribulación. Y fíjate en las primeras palabras del versículo 2. ¿A quién le escribió Santiago? Mis hermanos cristianos, sus hermanos y hermanas en Cristo, creyentes judíos. Gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas.
Entonces, ¿por qué no hay inmunidad para los creyentes? ¿Por qué? Como creyentes, Dios nos permite pasar por algunas de las pruebas más severas. Esto es por qué. Y si vas a captar algo del sermón, este es el tiempo. La razón por la que los cristianos pasan por pruebas es para demostrar la superioridad de la vida vivida en Dios. El entero mundo está viendo. Es como dijéramos, ¿quieres saber cómo sufrir? Te lo enseño. Estaré enfrente de todos. Mostraré la superioridad de una vida vivida en Dios. Esta es la razón por la que los cristianos tienen cáncer. Porque enfrentan a la bancarrota. Porque algunos luchan con la depresión. Porque los cristianos tienen el corazón roto. El pueblo de Dios maneja las cosas de manera diferente a las personas que no son salvos. Deberíamos ser mejores en esto. Y este texto nos mostrará por qué. Charles Spurgeon lo explicó así. Creo que los cristianos más duros de corazón, los más detestables del mundo, son aquellos que nunca han tenido muchos problemas. Y aquellos más compasivos, amorosos y semejantes a Cristo son aquellos que han sufrido más aflicciones. Lo peor que nos puede pasar en el camino es que sea demasiado fácil. Hermanos, hermanas, Dios los tiene cubiertos. Se asegurará de que su camino no sea demasiado fácil. Los ama tanto que se asegurará de que no se estén pasando fácilmente. Y fíjense en cómo está escrito. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Ni siquiera tienen que buscarlos, simplemente estarán caminando y ¡pam! Las encontrarán. Caerán en ellas. Y eso es parte del dolor. Dirás, ¡ay! No lo vi venir. No lo esperaba. Exactamente. Las encuentras. Te topas en ellas. Y algo más sobre estas pruebas. ¿Qué tipo de pruebas son? Varias pruebas. En griego, la palabra varias significa muchos colores. En la misma palabra que se usa en la traducción griega de la historia del Antiguo Testamento, de la túnica de muchos colores de José. Tantos colores como hay en la carta de colores Pantone, que son 1114 en exacto. Dios tiene diferentes tonos de pruebas para ti y para mí. Un día tal vez te sientes azul, triste. El siguiente día un día gris. El día después de eso vas a estar verde de envidia. Y el día siguiente serías rojo con ira. Son varias pruebas. Algunas son grandes. Algunas son pequeñas. Algunas son cortas. Esos nos gustan. Algunas se prolongan durante meses y hasta años. Algunas son intensas. Otras son leves. Son diversas. Hay pruebas físicas. Hay pruebas emocionales. Hay pruebas espirituales. Las pruebas físicas incluyen cáncer, derrames cerebrales, paro cardíacos, defectos de nacimiento y accidentes de tráfico. En la Biblia, Job tuvo una prueba física. Perdió la salud. Le pegó una enfermedad cutánea repugnante y no entendía por qué. Y para aumentar su miseria, sus amigos le decían, es porque tienes pecado en tu vida. Pero eso no era cierto. Luego estaba Pablo. Pablo tenía una espina en la carne, probablemente una enfermedad ocular, según la mayoría, pero realmente no sabemos. Esas son pruebas físicas, pero también tenemos pruebas emocionales. Si conoces el libro de los Salmos, ¿cuántos salmos están llenos de trama emocional? Incluso David dijo, hago que mi cama se llene de lágrimas. ¿Quieres saber cuánto lloro? Toca mi almohada. Está empapada de lágrimas. Elías era un profeta dinámico, pero se sintió abrumado por el agotamiento y la depresión. La situación se agravó tanto que alzó la voz y simplemente dijo, Dios, mátame, quítame la vida. Llegó al límite de su capacidad y estaba tan angustiado que quería morir. E. Stanley Jones, misionero en la India, contó sobre un predicador que preparó una serie de 10 sermones titulada
¿Cómo evitar una crisis emocional? El problema es que antes de que pudiera terminar la serie, él también sufrió de una crisis nerviosa. Así que hay pruebas físicas, hay pruebas emocionales y hay pruebas espirituales. Nos angustiamos por el pecado, la culpa, las dudas o las expectativas espirituales que creíamos que Dios debía hacer y no lo hizo. Juan el Bautista sufrió dudas similares. Estuvo encarcelado en la cárcel, perseguido, esperando que Jesús actuara. Finalmente le envió una nota a nuestro Señor diciéndole: ¿eres tú el indicado o deberíamos buscar a alguien diferente? Algo así como: vamos, tú eres el Mesías, haz algo mesiánico, dale un paso al frente. Algo más sobre las pruebas. No disminuyen con el tiempo. Quisiera que fuera diferente, pero no es como cuando tienes 34, tienes menos pruebas que cuando tienes 25. O cuando tienes 68, como Pastor Brian, es más fácil que cuando tienes 50. No lo es. Pero con esperanza, para entonces, habrás aprendido a lidiar con ellas mejor y de otra manera. Entonces, las pruebas son normales. Esa es la primera de las 4 realidades sobre las pruebas. Segundo, esta parte es la parte difícil. Las pruebas pueden ser gozosas. Puro silencio. Y sé lo que significa. Es como: ok, Cristian, explícate. Las pruebas pueden ser gozosas. Mira lo que dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Significa pura alegría. Pura alegría cuando se enfrentan con problemas. Sean sinceros. ¿Han leído este versículo y han pensado que es una de las declaraciones más extrañas del Nuevo Testamento? Suena irracional, ¿verdad? Completamente. Hemos oído música que habla sobre los buenos tiempos y las preocupaciones del mundo. Palabras como: no te preocupes, sea feliz. Y dependiendo de la energía, tal vez empiezas a mover un poco, o a lo menos te mueves la cabeza. Pero si estás pasando por un tiempo difícil y escuchas una canción como esa melodía es la más irritante en el mundo, ¿verdad? No esperas encontrar esas 2 palabras en la misma frase: prueba y alegría, prueba gozosa. Se suena como un oxímoron. ¿Pruebas gozosas? ¿Estás jugando? Mi alegría llega cuando la prueba termina. Mi alegría es directamente proporcional a la ausencia de la dificultad, no a su presencia. Así es como normalmente pensamos, ¿verdad? Así que permítanme explicarles lo que significa. Gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Primero que nada, hay una gran diferencia entre alegría y felicidad. La alegría no es felicidad. La felicidad no es alegría. Santiago no está diciendo: no te preocupes, sé feliz. No está haciendo eso. La felicidad es una emoción pasajera. La felicidad tiene que ver con nuestras circunstancias. ¿Qué me está pasando? Si pasan cosas buenas, somos felices. Cuando se van en la otra dirección, somos infelices. Así que permíteme explicarles qué es el gozo. El gozo es un deleite sobrenatural. Es una profunda satisfacción que proviene de saber que Dios tiene el control, incluso cuando mi vida parece estar fuera de control. El gozo no depende de lo que sucede fuera de ti. Es un deleite sobrenatural en la persona, los propósitos y el pueblo de Dios. En la versión inglés de versículo 2, hay una palabra que creo que es importante que hable en este mensaje. El verso dice en esta parte: count it all joy. Traduciéndolo directamente al español, dice: contarlo todo por gozo. Quiero que nos enfocamos en esa palabra, contar. ¿Qué significa esta palabra? Contar significa considerar, calcular o evaluar. Él no te dice que sientes algo, te dice que pienses algo, que evalúes algo, calcule los beneficios del sufrimiento y luego acéptelo con un medio para alcanzar ese fin. Eso significa considerar algo como alegría. La traducción de J.B. Phillips lo expresa así:
cuando todo tipo de pruebas y tentaciones abrumen sus vidas. Hermanos míos, no los consideren intrusos, sino recíbalos como amigos. A este momento tal vez piensen, no los consideré intrusos. No lo creo. ¿Por qué me está pasando esto? Recíbanlos como amigos y solo pueden hacerlo si lo consideran alegría. Si son lo suficiente visionarios como para decir, ¿cuál será el beneficio de esta prueba en mi vida? Vean, nosotros no somos masoquistas, somos pragmáticos. Y con ese quiero decir que nos alegremos de los beneficios que trae el sufrimiento. Es como ir al dentista. Cuando mi dentista me manda un mensaje diciendo, hola, es tiempo para una cita. No digo, qué bueno, me encanta esa aguja en mi boca. Bueno, si les gusta, yo no sé qué decir, es tu preferencia. Pero, continuando, si veo los beneficios de ir al dentista, como evitar que se me caigan todos los dientes, aguantaré el sufrimiento porque sé que es el beneficio. En el libro de Hechos, cuando el Sanedrín arrestó a los apóstoles por predicar el evangelio, los golpearon y les ordenó que no hablaran más del nombre de Jesús. Escucha su reacción en Hechos capítulo 5. Ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Lo consideraron gozoso porque dignos los consideró. Más tarde, Pablo y Silas fueron encarcelados, también golpeados y encadenados. Pero a medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás presos lo escuchaban. Un concierto gratuito, si quieres. Y a Dios le gustó tanto el concierto que derrumbó la cárcel con un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión y abrió sus puertas. Más tarde, Pablo fue encarcelado otra vez. Este tipo se va de prisión a prisión, ¿verdad? Antes que tome 10 pasos en cada pueblo nuevo, se pregunta, ¿dónde está la cárcel? Tengo que ver dónde paso la noche. En Roma estuvo en la cárcel 2 años. Ahí escribe a la iglesia de Filipenses, en la que, aunque está preso, usan la palabra gozo, regocijo, 16 veces, puro gozo. Solo puedes hacer eso si estás loco o si estás contando y evaluando los beneficios de tu sufrimiento. Ahora, los que no creen no pueden hacer esto, son incapaces. Y esta es la razón. Para el que no cree, esta vida es todo lo que hay. Y esta vida es todo lo que hay, es que no hay más allá que esperar. Y no hay Espíritu Santo que les ayude a soportarla. Si la vida de él o ella, que no cree, ve manchada por el sufrimiento, el dolor y las dificultades, no encuentra beneficio en ello. Es solo una vida llena de miseria. Para el creyente podemos hacer esto, porque no importa cuán oscuro se ponga, es por una buena razón. Hay un beneficio, hay una luz al final del túnel. Y luego, cuando la vida termina, nos espera una gran herencia en el cielo. Así que cuando hacemos esto, cuando sufrimos así, demostramos la superioridad de una vida vivida en Dios. Las pruebas son normales. Las pruebas pueden ser gozosas. La tercera realidad sobre las pruebas es que pueden ser transformadoras. Aquello que más odias, el sufrimiento, la prueba, el dolor, podría ser el punto de influencia donde te transformes. Mira versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas prueban algo, y las pruebas producen algo. Primero, prueban algo. ¿Qué prueban? Prueban tu fe. Prueban que es real o falsa. Entonces, ¿cómo sabes si tu fe está bien? Si es real. Dios lo pone a la prueba. Las pruebas se convierten en el medidor de la fe que demuestra si tienes fe en Dios. Muchas personas dicen tener fe en Dios, pero muchas no.
Y al ponerlas a prueba, sabes si tu fe es débil o si es fuerte. Y eso es lo que dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Esa es la frase en la que quiero centrarme ahorita, la prueba de tu fe. Un joyero siempre puede distinguir si el oro es falso o auténtico al calentarlo con una llama. Y si alguien puede habérselo vendido, pero descubre que si es real o no, por las impurezas que suben a la superficie de calentarse. Esto es lo que el apóstol Pedro habla en 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entiendan esto. Una fe que no se puede probar es una fe que no podemos confiar en. ¿Cómo sabes si tu fe es buena? Ponle fuego debajo. Si es falsa, demostrará que es falsa. Verás, no soy ingenuo al pensar que todas las personas en esta sala ahora mismo son seguidores de Cristo de verdad. Supongo que la mayoría son, y creo que es bastante acerto, pero probablemente no todos aquí son seguidores. Y la prueba siempre está a la vez. Y esa es la prueba que enfrentamos cuando la presión es elevada. Conozco personas que dicen, sí, yo era de la iglesia, creía en Dios, leía la Biblia, pero ya no lo hago. He pasado por tantas dificultades que renuncié. Y esas personas lo demuestran. En Mateo capítulo 13, Jesús habló del agricultor que sembró semilla. Dijo que parte cayó en la piedra donde la tierra estaba poco profunda. Inmediatamente brotó, porque la tierra era poco profunda, pero las plantas pronto se quemaron bajo el caliente sol, y como no tenían raíces profundas, se murieron. Veo a gente pasando por crisis todo el tiempo, y eso es aunque que no he hecho esto por mucho tiempo. He acompañado a diferentes personas en diferentes momentos de la vida. Y cuando las pruebas de la vida ejercen presión, algunos sí se fortalecen y sí mejoran. Otros se desmoronarán, se desvanecen y se consumen. Así que las pruebas demuestran algo. Ese es el beneficio. En segundo lugar, las pruebas pueden producir algo. Producen paciencia o perseverancia. En griego significa permanecer. En Juan 15, Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Creo que una mejor representación de la paciencia es la perseverancia. La resistencia heroica, la fortaleza, la tenacidad, una tenacidad santa. Porque cuando eres probado y prevaleces, te vuelves más fuerte. En Romanos 5, versículos 3 a 5, leemos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda. Así que tenemos un par de beneficios, y es por eso que digo que las pruebas pueden ser transformadoras. Prueban algo, pero también producen algo. Y lo que producen es perseverancia, fortaleza y tenacidad. Ahora, mira el versículo 4 de Santiago. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando perseveramos, nuestras pruebas nos hacen completos, nos llevan al fin previsto. Si perseveramos bajo presión, seremos finales y con fruta. Nos volveremos cada vez más como Cristo. Así que, si tú y yo queremos ser más como Cristo, más maduros en nuestra fe, debemos aprender a perseverar bajo nuestro sufrimiento. Solo aquellos que pasan por mal estado maduros. Todos sufren, pero no todos lo hacen bien.
Algunos quieren salir, quieren irse a otro lugar, quieren irse de la ciudad, renunciar al matrimonio, renunciar al trabajo. Si el diamante no permanece bajo la presión del cincel, nunca se convertiría en una joya fina. Si el oro no permanece bajo el fuego, nunca se refinará. Y si el cristiano no permanece bajo la presión, nunca será lo que Dios quiere que sea. Las pruebas nos hacen más fuertes. La naturaleza lo enseña. Por ejemplo, si liberas una mariposa de su crisálida, de su lucha individual por liberarse, destruirás su vida. Nunca se elevará. Deja que esa lucha ocurra. Así pues, si las pruebas son normales, pueden ser gozosas y pueden ser transformadoras. Nuestra cuarta y última realidad sobre las pruebas es que deben ser educativas. Así que quizás ahora mismo pienses, bien, estoy dentro, voy a seguir soportando mis dificultades, voy a dejar que Dios haga lo que Él quiera. Quiero cambiar, pero necesito ayuda. Necesito comprensión, necesito sabiduría. Bueno, Dios sí te tiene cubierto. Mira el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Creo que el versículo 5 es uno de los más utilizados del Nuevo Testamento. Como esta oración. Yo no estuve estudiando anoche, pero hoy tengo un examen. Así que Dios, por favor, dame sabiduría. Descarga toda la información en mi pequeño cerebro ahora mismo. En el nombre de Jesús, amén. En contexto, este versículo habla de una sabiduría que necesitas en una prueba. El contexto es pruebas, tribulación, dificultades, y en este contexto pide sabiduría. Normalmente cuando pasamos por una prueba, oramos por liberación, pero Santiago dice, oramos por inteligencia, guía y fuerzas para soportar las pruebas. Ora para saber qué pasa. Dios, ¿qué intentas hacer aquí? Ahora, cada vez que pasamos por una prueba, la primera pregunta que hacemos es, ¿por qué? Es una buena pregunta. Pero no preguntes por qué de la forma normal en que normalmente preguntas a Dios. No te vayas diciendo, Dios, no sé por qué permitiste que esto pase. ¿Tienes hasta el viernes para decirme por qué o tendremos palabras? Y no es el por qué comparativo. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué ella no pasó por la misma prueba que yo? Lo que sirve es el por qué personal. ¿Por qué ahora? ¿Por qué para mí? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Qué puedo aprender de esto? Por favor, dame la sabiduría para saber lo que estás tratando de enseñarme. Esa es la sabiduría que Él es. Una historia que he leído sobre esto proviene de un comentario que tengo, escrito sobre el libro de Santiago por Warren Wiersbe. Era pastor de la iglesia bíblica Moody en Chicago. Escribía, una compañera mía, una secretaria talentosa, estaba pasando por grandes dificultades. Había sufrido un derrame cerebral, su esposo se había quedado ciego y luego tuvieron que llevarlo al hospital, donde estuvimos seguros que iba a morir. La vi en la iglesia un domingo y le aseguré que estaba orando por ella. ¿Qué le estás pidiendo a Dios?, me preguntó. Y su pregunta me sorprendió. Pues le pido a Dios que te ayude y te fortalezca, respondí. Te lo agradezco, dijo, pero ora por una cosa más. Ora para que tenga la sabiduría de no desperdiciar todo esto. Es una buena oración. Y aquí está el porqué. Si estás pasando por una lucha, una dificultad, y crees que la mano de Dios intenta enseñarte algo, aprende lo que intenta enseñarte para que no tengas que volver a empezar. Aprende a graduarte de esa lección. No estés en el 5º grado durante 10 años seguidos. Es como, bien,
Necesito aprender esto hoy para no pasar por esto otra vez. Así que pídele sabiduría a Dios. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que da con generosidad y sin reproche. Me encanta ese pasaje. En otras palabras, si estás luchando y le rezas a Dios y quieres sabiduría, Dios no te va a regañar. Como, oh, eres tú otra vez. ¿No sabes que soy Dios? Estoy dirigiendo el universo y me estás molestando con esta pequeña prueba. Dios no hará eso. Dios te invita a pedirle sabiduría, pero deja que pida con fe. En otras palabras, asegurarte de que realmente quieres saber. Pide con fe. ¿Y qué quiero decir con que realmente quieres saber? Sumisión total. Estoy totalmente sometido a ti, Dios. Nada está fuera de mi límite. Lo que sea que intentes mostrarme, estoy abierto a todo. Si sufres y no te apoyas en la sabiduría de Dios, serás como un corcho balanceándose en el océano. Arriba y abajo, feliz y triste, poco confiable y con doble alcance. Antes de terminar, permítame terminar con lo que considero un buen ejemplo de alguien que resume todo lo que he compartido esta mañana sobre las pruebas. Esa persona es José. José del libro de Génesis, del Antiguo Testamento. El año pasado, yo estuve enfrente de ustedes con Pastor Brian enseñando sobre el libro de Génesis. Hicimos una pequeña lista de lo que José vivió. En primer lugar, su padre lo preparó para fracaso al darle un trato preferencial en frente de sus hermanos, lo que provocó que lo odiaran. Lo odiaron y lo vendieron como esclavo. Así que lo llevaron a Egipto, donde trabajó como esclavo. Luego fue acusado falsamente y cumplió condena de prisión por una acusación falsa. Una y otra vez. ¿Acaso merecía algo de eso? Al leer su historia, todo lo hizo bien y todo lo malo le sucedió. ¿Por qué? Si alguien tenía una razón para cuestionar a Dios, ese era José. Pero buscar la sabiduría de Dios para sus pruebas dejó claro que Dios tenía el control y un plan para José. Las pruebas de José fueron permitidas por Dios para capacitarlo como líder cuando el mundo enfrentaba su peor hambre. La única manera de entrenarse para guiar al mundo entero a través de una época de oscura desesperación es haber pasado por una oscura desesperación personal. Ese fue el campo de entrenamiento para José. Así que piénsalo así. Si los hermanos de José no lo dieron, no lo hubieran vendido. Si no lo hubieran vendido, no hubiera ido a Egipto. Si no hubiera ido a Egipto, no habría ido a trabajar para Potifar. Si no hubiera trabajado para Potifar, no había sido acusado falsamente por su esposa. Si no hubiera sido acusado falsamente por la esposa de Potifar, nunca habría sido encarcelado. Nunca habría tenido la oportunidad de interpretar el sueño del mayordomo y el panadero del faraón, que estaban en prisión con él. Si no hubiera interpretado el sueño del mayordomo y el panadero, no habría tenido la oportunidad de estar enfrente del faraón y interpretar su sueño. Y si no hubiera interpretado el sueño del faraón, no se habría convertido en el segundo hombre más poderoso de la tierra, porque interpretó el sueño a la perfección. Así que prueba. Dificultades, puras dificultades. ¿Dónde está entonces la sabiduría de Dios? Bueno, estoy seguro de que Jesús preguntó a un punto, ¿qué intentas hacer? ¿Qué intentas enseñarme? Y eso finalmente aparece en el capítulo 50 del libro de Génesis, donde José finalmente dice a sus hermanos, en cuanto a ustedes lo pensaron para mal, pero Dios lo encaminó a bien, para salvar la vida a mucha gente como en este día. Esa es la sabiduría de Dios. Ahora lo entiendo. Ahora sé por qué pasé por todo esto. Él me estaba entrenando para este tiempo. ¿Qué hizo la tribunal con José? Lo elevó a la más alta posición, donde podría proveer para su familia y salvar a su nación. ¿Qué hicieron los problemas por David? Le dieron palabras que durante miles de años han expresado los lamentos, las alabanzas y la confianza del pueblo de Dios. ¿Qué hicieron los problemas por Pablo? Lo convirtieron en el más grande de los apóstoles y lo acercaron cada vez más a Cristo. ¿Qué hicieron los problemas por Martín Lutero? Lo llevaron a clamar a Dios por la salvación. Una salvación que solo podía venir por la fe.
¿Qué hicieron los problemas para Horatio Spafford? Lo llevaron a proclamar que incluso cuando las penas se agitan como olas del mar, todo está bien en su vida, en su alma. ¿Qué hicieron los problemas por Joni Eareckson Tada? La impulsaron a dedicar su vida a escribir, cantar y proclamar el dulce amor de Dios. Amigos, ninguno de sus problemas ha sido en vano. Cada uno contiene una bendición, un llamado y una invitación del Señor para conocerlo más profundamente y servirle mejor. Para terminar, les hago 3 preguntas. La primera es, ¿creen que Dios tiene control? Realmente tiene el control. Eso significa que nada le sucede sin querer ni querer, sin saber por qué. Nuestro Dios soberano orquestra todo lo que permite que llegue a tu vida. En pocas palabras, la soberanía de Dios significa que Él es la autoridad suprema en todo el universo. Significa que Él tiene el control. Significa que Él ordena y orquestra para su gloria y el bien eterno de sus hijos. Nuestro mundo abunda en caos, pero en el cielo no hay pánico. Solo los planes perfectos de nuestro Padre. La Biblia enseña que incluso hay las situaciones, circunstancias y personas que provocan nuestro dolor están bajo el control soberano y la orquestación determinada de nuestro Padre Celestial. Dios es soberano en todas las cosas, en las buenas, en las difíciles y en las dolorosas. La segunda pregunta es, ¿crees que Dios es bueno aunque no puedas verlo ahora mismo? ¿Crees que Dios es bueno? En tercero, ¿estás dispuesto a esperar en Él hasta que ver que el bien se haya realizado? A permanecer ligero, a no volverte, a aprender perseverancia, paciencia y la capacidad de tener una santa tenacidad. Porque las pruebas no disminuyen con la edad, solo serán diferentes y podrás o no ser capaz de manejarlas. Al enfrentar las pruebas y dificultades de la vida en este mundo, debemos recordar siempre que Dios está en el trono y no se va a ninguna parte, no se duerme, no se toma días sabáticos, Él gobierna. Tal vez hayas pasado por tiempos oscuros y sombras profundas. Quizás estés atravesando una gran tragedia ahora mismo. Las Escrituras nos recuerdan que nunca ha habido un solo momento en tu vida en el que Dios no haya gobernado activamente. No sobre el universo, no solo sobre el universo, sino sobre tu vida. Dios no es una figura que solo posee el título de rey y posa para fotos. Él posee autoridad absoluta y la ejercen en todo momento, cada día por toda la eternidad. No podemos conocer realmente la fuerza de nuestro carácter hasta que veamos cómo reaccionamos bajo presión. Dios quiere desarrollarnos como seres humanos completos, no simplemente aislarnos de dolor. Perseverar en las pruebas genera una persona integral, experimentada, bien desarrollada y completamente capacitada. Nos da habilidades para la vida, para ver nuestros puntos ciegos y anticipar los errores antes de cometerlos. Así que en vez de quejarnos de nuestras luchas, deberíamos verlas como oportunidades para crecer, para ser más como Cristo. Así que, si pasamos por pruebas, y todos lo hacemos, pidamos a Dios sabiduría para aprender de ellas y fuerza para soportarlas. Luego, ten paciencia. Dios no te dejará solo con tus problemas. Permanecerá cerca y te ayudará a soportarlos y a crecer a través de ellos. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por soportarnos, por estando gobernando sobre la eternidad y sobre nuestras vidas, por siempre estando presente en lo bueno y en lo malo, por tu fuerza siendo perfecto en nuestra debilidad. Oramos que mientras nos vamos de este cuarto, no se nos olvide todo lo que hemos aprendido aquí, que se quede en el corazón, que nos enfoquemos en ti en el medio de los tiempos duros,
que nos enseñes a preguntar por ti, por tu sabiduría, y a ser humildes, a admitir que nosotros no podemos hacer todo solos. Te necesitamos a ti. Tú eres el Señor, eres nuestra vida y eres la luz. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerda hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.